I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I'll call your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul rests in your embrace. For I am Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made strong. Bendiciones, bendiciones para todos. Otra vez en Noches en su presencia. Qué bueno volverlos a ver por estos medios, saludarlos. Y bueno, es un tiempo en estas noches de su presencia muy bonitos. Ahora 8 días fue una bendición grande. Usted puede seguir compartiendo el video. Ahí queda está en el Facebook, usted puede hacerlo. También está en YouTube, así que usted me puede seguir por Apóstoles Saúl Duque y puede obtener este mensaje y volverlo otra vez a estudiar, aprender de él, vivir la palabra. Es muy importante vivir la palabra, no que en el momento nosotros como que nos volvamos esos consumidores de mensajes, sino que en realidad lo practiquemos. Es muy importante. Quiero orar por ustedes, orar. Hemos venido intercediendo, orando muy fuerte por Colombia, por las finanzas, orando muy fuerte también por cada una de las personas que se congregan y no se congregan, por los nuevitos, por amor a ellos, porque hay que amar los nuevos, bueno, a todos, pero los nuevitos hay que amarlos y hay que orar por ellos para que ellos puedan volver a Dios, no a sus trabajos, a sus quehaceres todos los días sin que Dios esté en el asunto. Entonces, por amor a los nuevitos tenemos que orar por ellos, interceder por ellos. Entonces creo que hoy vamos a orar en esta noche por las familias. Quiero orar por las familias y quiero orar también por los que no se han vuelto a congregar. Yo vengo orando por ellos. Hay personas que a uno se le han asignado en el camino y pues yo sigo orando y diciéndole a Dios que obre de una forma pues descomunal, porque la verdad, si no es así, muchas personas pues no sabemos qué vaya a pasar en los próximos tiempos y a veces pues vemos que hay muchas personas que de Dios muy poco, espíritu muy poco, de oración poco, de ayuda espiritual muy poco. Entonces, vamos a orar. Yo quiero orar en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todas las familias, no así solo por aroma de su presencia, sino también por todas las familias que te han conocido, que se han apartado, aquellos que de pronto se fueron argumentados, otros por decisión propia, otros por desánimo. Oro, Padre, para que sea tu amor, les alcance, que nuestra oración le pueda también abrazar en esta noche y puedan tener en este tiempo un cambio, una reforma, una transformación en sus vidas.
donde estén. Así que, Padre, yo oro y te pido que les inquiete donde estén. Llévalos, inquiétalos, bendícelos, protégelos, guárdalos, Padre, porque sabemos que la oración es como una sombra que también cubre y protege. Padre, y también el temor hace que vengan ángeles a la ayuda, y yo sé que muchas personas tienen temor a ti, y oro para que tú les guardes y les cubras. Oro por los jóvenes. Padre, ha operado en los últimos días, ha operado un espíritu de opresión, de persecución hacia los jóvenes, de suicidio. Eh, y oro, Padre, para que eso sea retirado, quitado. La oración del justo puede mucho. Y oramos, Padre, para que se ha quitado esa opresión, esa aflicción, ese desánimo, ese espíritu de suicidio que ha alcanzado a mucha juventud. Y que seas tú obrando, Padre. Inquieta a cada persona. Toma a cada persona en esta hora. Ayúdales, Padre. Obra en esta juventud. Oro para que también esos matrimonios, Padre, que ahorita tienen división, que están en peleas, en contiendas, Padre, que se está forjando el carácter en cada uno de ellos, ayúdales como un día nos ayudaste a nosotros. Obra, Padre, en cada niño, en cada joven y en cada familia, Padre. Y también oro, Padre, por muchas personas que hoy por hoy se apartaron. No están, se fueron. Hoy por hoy sus hogares quizás están divididos, sus hijos no están, la separación ha llevado a estar a unos por un lado y otros por otro en ese espíritu de división, que todo esto lo ha lanzado el enemigo en este tiempo, que debemos ser muy sabios, Padre, para lo que tú vas a hacer con nosotros. Así que, Padre, oro y bendigo, y sé que la oración alcanza a muchas personas. Aún aquella persona que está fatigada, aún aquella persona que está cansada, aún aquella persona que no se halla, aquella persona que está desalentada, que aún cuando va a llegar a la iglesia está distraída, al templo está distraída. Aquella persona también, Padre, que de pronto está enredada en las cosas del mundo, queriendo adelantarse, correr, pero no sabe que tú eres, Padre, la sombra, Padre, y que esa sombra es la que nos alcanza cuando nosotros habitamos. Así que, Padre, yo oro y clamo por las naciones, clamo por el mundo entero, clamo por todas las iglesias de cobertura, clamo, Padre, por todos los hijos espirituales, naturales, y oramos, Padre, también por cada persona al cual nosotros tenemos acceso para orar. Y les bendecimos donde quiera que estén. Y oramos para que sea Dios guardándolos, bendiciéndolos y guiándolos en cada momento. Gracias, papá. Gracias por la honra, la bendición y la gracia y el favor. Y gracias por todo lo que tú estás haciendo en los hogares. A cada hogar que se añade en esta noche y todos los lugares, países donde nos van a ver. Gracias, Padre, por ellos. Que esta palabra penetre por su espíritu y cada uno de ellos pueda saber, Padre, que tenemos que fortalecer nuestro espíritu. Muchas gracias. A todos ustedes quiero saludarlos, a todos. Dese un fuerte aplauso usted donde esté. Verdad que es una bendición tenerles a todos. Yo declaro un tiempo maravilloso con Dios. En el tiempo de crisis, en el tiempo de dificultad, busque la presencia. Y si no está en tiempo de dificultad, también busque la presencia para preparar su espíritu para los tiempos malos. Quiero entrar en una palabra que se llama la sombra, la titulé La sombra, porque está en el Salmo 91, también está en el Salmo 121 y está en varios párrafos de la Biblia. Según la Biblia, Jerusalén habla de que el Salmo 91 fue una inspiración de Moisés, ya que este Salmo 91 lo tuvo en inspiración cuando recibió la Torá. Entonces, hay algo muy importante que quiero que ustedes vean aquí. En la Biblia de Jerusalén dice, el que habita al amparo del Elión. Del Elión, la palabra Elión, Dios Elión, pero está dando el que te protege, el que te protege, pero también habla el Shaddai. Y el Shaddai
es el que sencillamente como pecho de mujer te amamanta. Dice la Biblia que Shaddai quiere decir pecho de mujer, dice la traducción, que como pecho de mujer que te amamanta, o sea, que te restaura. Entonces mira la importancia de estar, no el que visita, sino el habitar. La palabra habitar. Hablaba con mi esposa esta mañana en lo que estábamos estudiando y hablábamos del tema de cómo cuando usted toma la palabra, eh, la aplicamos a nuestras vidas, fortalece nuestro espíritu. Si tú sencillamente, o las personas, hablemos de personas que de pronto ven pornografía, otros que alimentan su vista con lo malo, con las cosas mundanas, o alimentan la carne de cierta forma, eso es lo que se fortalece. Entonces el espíritu mengua. Y no hay la luz, no porta la luz. Lo que hizo Moisés, lo que estamos estudiando con mi esposa esta mañana, es que lo que hizo Moisés fue fortalecer la parte oscura a través del tabernáculo. Entonces, fortaleciendo la parte oscura, lo que hacía es que las tinieblas tenían que descender. Por eso, o sea, irse, porque el poder de la luz de Dios en nosotros va a hacer que nos vamos a fortalecer. Por eso nosotros vemos a las personas llegar un día domingo a la iglesia, un día en común, y sabemos si la persona ha orado, no ha tenido una vida con Dios, no ha tenido un día. Esto no es de crítica ni decirte que tú no lo haces, no, sino que es muy importante que sepa que cuando nosotros tenemos una vida de intimidad con Dios, lo que hacemos es que fortalecemos nuestro espíritu, ¿ve? Hay un fortalecer del espíritu y créanme que eso es hermoso porque cuando nosotros fortalecemos el espíritu, automáticamente nuestro espíritu crece, aflora, tiene carácter, tiene una forma, hay una visión espiritual, hay un amor, hay una pasión. Hay cosas que se mueven en nosotros que queremos ir al templo, adorarlo. Llegamos al templo y no forzamos nada. Sencillamente cerramos nuestros ojitos, levantamos nuestras manos. Ahí está la presencia. Y la presencia va con nosotros. Entonces, es muy importante que tengamos una vida no de libertinaje espiritual, porque se tiene un libertinaje. Entonces el libertinaje me dice a mí que yo voy el domingo y me congrego, diezmo y ofrendo y ya. Pero en realidad el hablar de una vida de libertinaje espiritual nos va a conllevar a fortalecer esta área natural, esta área física y a veces nuestro cuerpo. Y entonces es ahí donde nosotros le dedicamos más tiempo a otras cosas que a las cosas espirituales. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tú le estás dedicando en la semana a Dios para que el sábado y el domingo usted tenga un reposo en Dios hermoso? Si tú tienes una vida en Dios en 3 semanas, usted tiene una vida de oración, de presencia. Bueno, eso es lo que tú vas a ver cuando prediques, cuando vas a exponer una palabra, ahí se siente la presencia, usted se puede aprender un mensaje, lo puede predicar, pero es un símbolo que retiñe. No pasa nada. De pronto palabras y palabras y muy bonito, pero no está y no porta el espíritu, que es el que trae esa presencia transformadora. Por eso es muy importante, primero, a pastores, líderes y hermanos en común, estar en una vida de intimidad con Dios, de habitar, no de visitar, de habitar. Porque ahorita le voy a decir qué quiere decir habitar en los puntos y qué la sombra en realidad, que está en el Salmo 121, donde dice, alzo mis ojos a los montes, porque de ti viene mi socorro. De ti viene mi socorro. Habla de alzar mis ojos a los montes. Es un lugar, un espacio, un lugar donde yo voy a poder operar de una forma diferente, donde tengo un lugar para Dios. Muchos pueden pedir una casa, pero nunca le piden en la casa un lugar a Dios para decir, yo quiero que tú habites en esa casa y quiero ese cuarto para que yo pueda orar, adorar y allí tú me puedas dar respuestas. Mire, es tan bonito entrar a los aposentos, tan bonito, porque yo siempre lo he visto que el aposento es como una sombra, ahí está la sombra del omnipotente.
El que te ve en el secreto te recompensó en público. Eso lo dice Mateo 6:6. Hebreos 4:16 también lo dice cuando dice que pedir, pida como hijo de la gracia, pero entra al trono de la gracia. Pida allí desde ese lugar de intimidad, de aposento. Entonces, aquí vemos algo que me impresiona dentro de la Biblia de Jerusalén. Dice, el que habita al amparo del Elión mora bajo la sombra del Shaddai. Diré a Yahweh, refugio mío. Ese refugio que es esa cobertura, es esa sombra que nos protege y que nos libera. Esta otra Biblia, que creo que es la Tanaj, en el Salmo 91, dice, el que habitare, ojo, el que habita, futuro, el que habitare, ahorita. Entonces hay dos formas, que tú entres a habitar en un futuro o quites de la presencia y portes una presencia y donde vayas tengas una presencia, camines en la presencia, estás en el transporte de la presencia, estás en tu trabajo, lleva la presencia, tú habitas, él me habita, yo me habito y nos habitamos juntos. Habitare, habitare. Hay una palabra, si habitare en lo oculto del Altísimo, ¿ah? A la sombra del Omnipotente. Entonces, aquí hay algo importante. Yo diré sobre el Eterno, me he resguardado, me he resguardado. Mira, hace poquito podía observar unas personas y veía cómo trabajaban y los veía cómo movían sus máquinas. Trabajaban en sus máquinas, se movían para un lado, subían, bajaban, caminaban, no comían, incluso comían a la ligera y comían rápido y entraban, salían y parecían unas máquinas trabajando. Y yo veía que ahí no estaba Dios. Ahí está Eclesiastés 1, el hombre que trabaja bajo el sol, bajo el día, bajo esa esclavitud. Una persona que no saca tiempo para comer. Yo veo, por ejemplo, uno barrio el Danillo Valle y va uno a los pueblos y en los pueblos a las 12 del día cierran hasta las 2 de la tarde. Ya la gente no sabe, pues uno como de afuera, pues uno llega y dice, ay, voy a las 12:30 y ya están los negocios cerrados. Entonces, a las 2 abren otra vez. Se dan su tiempo para alimentarse, para tener una paz. De pronto unos van y oran, comen, oran, reposan y siguen su día. Pero hay gente esclava porque no habita, no habita. Visita de vez en cuando. Una persona fácilmente puede durar 8 o 10 días, sin ir a 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses sin ir a la iglesia, sin congregarse. Y la Biblia dice, no dejando de congregarse. O sea, no, habite, comience a habitar, comienza a hacer que Dios comience a operar en su vida. Eso va a traer que tú tengas adoración. Eso va a permitir que tú tengas oración, huelas a incienso. Si hay algo que al enemigo le estorba, es que tú huelas a incienso, que tú huelas a adoración, que a todo momento tengas la presencia y porte la presencia. No te vas a improvisar, porque sencillamente lo que pasó en el aposento se manifestará donde tú quieras que vayas, donde estés, donde habites, donde pases, donde ahí hay una atmósfera de bendición. Entonces, hay algo muy importante de la sombra. Y en la sombra, dice uno de los exégetas o maestro, tu actitud para con el otro y el vínculo entre el hombre y Dios nos habla del fragmento titulado Tu sombra, por la mano derecha. ¿Qué es lo que quiere decir? Tu sombra por la mano derecha. Constante protección de Dios. Interpretando el versículo 5 del Salmo 121. El Señor es mi sombra. Él es mi sombra. Cuidado. No puedo darle sombra a otros árboles si yo no tengo sombra. Si tú notas, lo he hablado en varios videos, yo creo que ahí está y a mí me gusta. A veces repito cosas y frases y píldoras que repito ahí, pero esas píldoras tienen vida. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. Jehová con mayúscula y pastor con minúscula.
Esa palabra Jehová quiere decir que es mi cobertura de la autoridad y hay una autoridad establecida para que tú estés bajo esa cobertura. Entonces, debo interpretar que si yo estoy bajo una cobertura, bajo una casa, bajo una iglesia, bajo lo que yo tenga o haga, es importantísimo que tú reportes, que tú te congregues, que allí puedas escuchar consejería, direccionamiento, oración, si necesitas oración por tu empresa, por tu hogar, por tu familia. No te vuelvas visitante, sino habita, habita. Entonces, este es tu pastor, es tu apóstol, tu profeta, tu maestro, como tú lo hayas elegido, hazlo. El problema es que quiero ministerio, quiero liderazgo sin sujeción. ¿Ve? Mucha gente quiere ser pastor, pero se congrega cada 8 días, 15 días, 20 días. Llega a la iglesia 45 minutos y se va. En la semana no aparece, pero quiere ser profeta, quiere ser pastor. Yo ya profetizo, yo ya hablo. Esa no es una persona que habita, porque habitar es muy diferente. Entonces, en esta interpretación del versículo del versículo 5, perdón, del Salmo 121, es mi sombra. ¿Mm? Entonces, hay un maestro que dice que dice lo siguiente, o una persona que escribió aparte un párrafo. Así como una sombra imita cada movimiento de una persona, así es el Padre que se relaciona con nosotros de la misma manera. Ojo, de la misma manera. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Si somos flexibles e indulgentes, lo mismo hace el Padre con nosotros. Muchas veces, como no estamos bajo la sombra, somos rígidos, criticones, severos para con los demás. De la misma forma, el Padre será con nosotros. Cuando juzgamos favorablemente a nuestro prójimo, en lugar de ayudarlo, lo condenamos. Logramos que el Padre nos juzgue y también favorablemente tu sombra. ¿Ve? ¿Qué importancia es usted estar bajo la sombra? Porque aquí hay varias cosas que tú vas a hacer asequible. Vas a tener amor, vas a tener comprensión, vas a tener pasión. ¿Ve? Entonces, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender en este Salmo 91, que es, y en el Salmo 121, que habla de tu sombra. Mire que me impresiona en otro de los versículos que habla en la Biblia, que habla en la Biblia acerca de sigan a Pedro, porque la sombra le sana. ¿Cómo Jesús se convierte en la sombra de Pedro? Porque directamente a través de Pedro Jesús sanó. Yo escuché comentarios acerca de cómo operaba esta sombra. Dice tras de Pedro, tras de Pedro, que en realidad quiere decir que era algo que acobijaba a Pedro, lo inundaba, y cuando él desataba los milagros, automáticamente se manifestaban, porque había algo, y Pedro siempre se convirtió en esa sombra de Jesús en la tierra, porque heriremos espada, deja que los niños vengan a mí, porque ya sabía que por ahí el Pedro los estaba atajando que no molestaran al maestro. Caminaba con el maestro, quería protegerlo a través de su espada, siempre estaba ahí como ese discípulo que se convierte en un escolta, diría yo, en un hombre ahí en la tierra para ver qué necesitaba Jesús. Bueno, yo les hablaba de las emociones y Pedro fue emocionalista, más Juan fue el corazón, fue el conocimiento. Y sabemos, Juan fue el conocimiento y Pedro fue más de la emoción. Pero entre todo lo que se hizo de la emoción, después maduró el carácter y todo lo que pasó con él, pues fue un hombre que se convierte prácticamente en un hombre que protege a Jesús y está en la tierra ayudando en todo lo que pueda ver con Jesús. Uno de los hombres, de los tantos que hubieron por ahí. Pero se convierte en la sombra, por eso vayan,
O sea, ese ministerio, podemos decir que es el ministerio o primer ministerio apostólico, profético, donde puede estar diciendo Jesús, vayan a donde Pedro, porque esa sombra evangelística les va a sanar, les va a liberar. Era un propósito, era una asignación y era una estrategia. Entonces, mire todo lo que se manifiesta en una sombra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando tenemos una cobertura en realidad? Cuando nosotros tenemos una cobertura, entonces automáticamente vamos a ser protegidos, pero también vamos a través de la oración, como tenemos autoridad, vamos a proteger a otros. Entonces, creo que es un tiempo donde debemos dejar de perder el tiempo. Vienen tiempos críticos, yo siempre les he dicho, los tiempos no son fáciles. Usted tiene que desarrollar su potencial, usted tiene que desarrollar su ministerio. Deje de estar perdiendo el tiempo, como las 5 insensatas, que se fueron con el poco de aceite que tenían, con el poquito conocimiento que tenían, porque era el poquito conocimiento que tenían. Si una persona, cuando es enseñada, ella apaga su lámpara para ser enseñada, y así hace que su combustible crezca, que la presencia llegue, que el aceite tenga una nueva fluidez, y no se vuelve ese aceite quemado, sino un aceite de fluidez. Entonces, un aceite del espíritu, pero ya muchos con ese aceite quemado, religiosos, aquí sí me dejan predicar, aquí no. No, estamos en tiempos donde sabemos que lo que tenemos necesita ser transicionado en un movimiento profético a una escala mayor, dimensionándonos en el espíritu para adquirir dimensiones diferentes y no quedarnos ahí con el conocimiento que tenemos, ya sabemos. No, dice la Biblia que el que desecha el conocimiento, recuerden que el conocimiento hablamos que está en el pecho, que el que desecha el conocimiento, entonces automáticamente, pues yo lo desecharé de mi sacerdocio. Mis amados, es muy importante que entendamos en este tiempo que debemos preparar, que usted no puede ser un empresario que solo llega un domingo cada mes o cada 20 días, que usted también debe disipularse, que usted también debe amar a Dios, que usted debe aprender todo lo que es del reino, porque no, yo soy empresario, no puedo diezmar en la iglesia, ya, y ese es mi trabajo. No, no puede hacerse. Entonces, es importante que nosotros entendamos que nosotros necesitamos en este tiempo de poder comunicarnos, ser dirigidos, tener una autoridad, estar bajo esa sombra. Entonces, la sombra quiere decir bajo protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pisamos lugares que no son. Si yo tengo una vida de oración, dice que pues pasamos por sitios de muerte. Si usted nota, el Salmo 23 nos habla de pestilencia que anda en el día, habla de un espíritu de mediodía, ¿no? De un demonio de mediodía. Si usted nota, a mediodía es donde el enemigo ataca, tiene demonio y pestilencia que anda en la oscuridad y que en el medio del día destruye. O sea, vienen espíritus de destrucción, de muerte, de opresión sobre el mediodía. Si tú notas a mediodía, si tú tienes unas deudas, entonces, sencillamente, pues ese es el problema, ¿no? Que si tú tienes ese problemita, de pronto no, como te dijera, no caminar, no obedecer, no, o que tú te las sabes todas, o no podrías entrar de pronto en esa protección o estar en un lugar X o pasar, porque nosotros pasamos por lugares donde hay problemas y situaciones. Y yo les decía que a mediodía no te llaman si tienes una deuda, en la tarde también te llaman si tienes una deuda. El objetivo es no dejarte dormir en todo el día. Y es ataque del enemigo por un lado, porque él ataca todo el día. Pero cuando tú estás fortalecido en Dios, como lo hizo Jesús cuando fue al desierto, dice que fue llevado su espíritu. Es más, fue llevado por los ángeles, ni siquiera el mismo enemigo lo llevó. Lo llevaron los ángeles, lo llevaron al desierto a prepararse para enfrentar al enemigo. 40 días y 40 noches. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos cogemos,
somos atacados, ahí sí oramos y ayunamos. ¿Ve? Hacemos las cosas al contrario, mientras que debemos estar fortaleciendo nuestro espíritu en oración, en búsqueda. Si hay un ataque demoníaco, ¿ve? Ahorita vi por ahí un video de una persona, que es lo que yo digo, hay balaceras, hay gente peleando y no falta el que llega a mirar cómo pelean. Y la muchacha se quedó en la moto ahí, hubo una balacera y mató a la muchacha que estaba embarazada en la moto. ¿Por qué se quedó ahí? Debía haberse ido. ¿Ve? Pero de pronto dice que si está en la cobertura, está en la protección, pues Dios mandará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y estás protegido porque sales sin orar. ¿Por qué no te acuestas y oras? ¿Por qué no buscas la oración del Padre todos los días al amanecer? ¿Por qué no entras en intimidad con Dios? Forza tu espíritu. Dígale a Dios, necesito que tú en este tiempo inquietes más mis vidas, camine más conmigo, que yo pueda obedecerte, que yo pueda caminar en pos de lo que tú tienes. Tenemos un evangelio light, nos congregamos 45 minutos un domingo y ya con eso tenemos toda la semana. Y el domingo volvemos por otro baldado de agua. A ver si otra vez otro poquito de aceite y con eso camino hasta que se vuelva quemado. ¿Por qué nuestra vida es así? Cuando Dios quiere darnos paz entre semana, no importa la tormenta, la situación que tú vivas, mientras tu espíritu esté fortalecido, mientras tú estés habitando bajo la sombra del Omnipotente, entonces Dios lo va a hacer. Entonces aquí hay algo muy importante, el que habita al amparo del gran Elión. Entonces morará bajo la sombra del gran Chadai. O sea, viene restauración, porque Chadai es restauración, como pecho de mujer que amamanta. Entonces, si tú notas aquí, podemos ver todo lo que Dios está haciendo, porque hay algo tan importante que Dios nos da y que nos entrega todos los días para que nosotros podamos tener esa vida llena de bendición. Entonces, en el Salmo 121, allá tú lo sabes, dice, alzaré mis ojos hacia los montes, dice esta traducción de la Tanakh, hacia los montes para ver de dónde vendrá mi ayuda, de dónde. Esa palabra, de dónde vendrá mi ayuda, significan varias cosas. Sabemos que Dios, a través de la oración, cuando oro, cuando busco, me recompensa en público. En esa oración de ayuda vendrá una estrategia. Uno. Dos, podría venir una salida a mi problema. Tercero, podría venir una protección a mi situación. Cuarto, una sanidad a lo que yo necesito según por lo que yo esté orando o mi necesidad. Entonces, el 5 dice, y el Eterno es tu guardián. El Eterno, el Padre, es tu sombra protectora. Cuando se vuelve una sombra, pasa lo que pasa, Pedro. Yo tengo que llegar a la magnitud de que cuando yo ore por alguien, hayan manifestaciones, gente sea sanada, cambien las atmósferas. Cuando yo digo esas atmósferas que están bien terribles, cambien porque soy cambiador de atmósferas. Esa oración va a ser que si oré por un hogar para restauración, esa atmósfera cambie ese hogar y ese hogar sea diferente. Eso significa tener sombra. Eso significa que usted también sirve y ora y que aun cuando usted lanza oración por alguien, Dios también lo está protegiendo porque en ti hay una sombra que lo protege. Mire, de allá tiene varias magnitudes de lo que es una palabra en lo que requiere para decir, yo necesito en este tiempo vivir bajo la sombra, habitar, no visitar. Adore, tenga tiempo de adoración. ¿Ve? Vas a empezar proyectos y los proyectos que empiezas automáticamente ya los vas a empezar con mentiras, con engaños. No hay nada, sin oración, sin búsqueda, sin consejería, sin direccionamiento, sin gente que te ayude en oración. ¿Ah? Entonces, mira, todos los empresarios de la iglesia, emprendedores, gente que trabaja en común, gente humilde, sencilla, gente que todos nosotros oramos por ellos. Oramos. Y eso significa protección.
porque estamos orando. Les abrazamos en nuestras oraciones. Pero lo que yo hablaba es que hay gente que cree que como nosotros oramos por ellos, ellos se pueden relajar. Pero ¿cuántas personas no han perdido la vida en un motel? ¿Cuántas personas no han perdido la vida en un bar y conocieron de Dios? ¿Qué sería de esa vida? Espera, ¿será que de pronto Dios tuvo misericordia de ellos? Y pudo tener misericordia de ellos. Pero dígame, estaba por fuera de la protección, estaba por fuera de la cobertura, estaba en desobediencia. Mira, esos lugares de desobediencia son muy peligrosos, demasiado peligrosos, amados, muy demasiado, demasiado. Debe entender que si ese lugar tú no entras en la protección divina, lo que Dios tiene para ti es un peligro enorme. Es un peligro enorme. Así que quiero que tengas presente algo. Yo a veces digo, nos preparamos para darte una palabra. Hay una cita con Dios a las 9 de la mañana. ¿Sí? Se lo dije a alguien un día. Si tú llegas tarde a algo, puedes estar por fuera de una cobertura. Si tú estás en desobediencia, tú no puedes estar habitando. Si tú a veces no cumples con los preceptos, lo que Dios quiere en tu propósito para desarrollar ese potencial, que tú puedas trabajar en esa parte que necesitas trabajar, pero que tú la consientes porque dentro de ti la puedes consentir. Pero tarde que temprano eso va a salir a la luz, porque hay gente orando por ti, tu esposa, tus hijos, tu esposo o alguno, y va a salir a la luz lo oscuro. Y eso va a salir feo si tú no le pones cuidado a eso. Entonces el habitar es que cuando tú habitas, porque fortalece tu espíritu, porque tú oras, porque buscas la presencia, y viene un temor de Dios hacia tu vida, que sabe que Dios te está mirando, que te está observando, que tú le dices no a esto no, esto no me conviene, y comienza a crecer tu espíritu. Y a medida que comienza a crecer tu espíritu, esa sombra se vuelve algo mucho más fuerte, esa protección. Entonces viene restauración, ahí viene carácter, ahí viene formación, ahí viene luz a tu vida. Y esas partes oscuras que tú tenías un día, como las trabajaste, ahora va a haber una iluminarte. Entonces van a comenzar a salir y a calcinarse en cantidades de ataques, de espíritus malignos que te atacaban. Yo vuelvo y le reitero, a mi gente me dice, mira, apóstol, oré por mí, por el espíritu de pornografía. Listo, yo oro por ti, pero hay una cosa, tú tienes que fortalecer tu espíritu. Primero, porque dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resístalo y huirá de vosotros. No miro a esa mujer con otras intenciones. No lo hago. No. Y ahí, tarde que temprano, entonces vas a encontrar una respuesta de que fuiste libre porque el enemigo no pudo entrar. Mientras lo sigas consintiendo, pues te va a fortalecer la imaginación. La imaginación la va a pasar a un conocimiento y ahí van a venir una serie de deseos a tu parte sexual. Y es ahí donde va a haber una situación tremenda porque van a trabajar las emociones, va a trabajar el conocimiento y luego pasa los deseos. Si pasa el conocimiento, pasa también todo lo que tenga que ver el conocimiento y tenga que ver todo lo que tiene que ver con las emociones y tú le permites las emociones pasar tus deseos. Y mira cómo comienzas a operar de una forma a caer en partes en sexuales y situaciones de esas. Pero tú tienes que trabajarlo. Yo puedo orar por ti, como el hombre que fuma droga, como cualquiera que comete cualquier pecado de estos. Fuera el espíritu no es un espíritu que ataca de afuera hacia adentro. ¿Por qué no ataca de afuera hacia adentro? Porque conoce tu debilidad. Y como tiene la debilidad, no está bajo la sombra, tú eres un visitante, te volviste un visitante dentro de la congregación, entonces no pasa nada. Mire, los miércoles, severa administración, uy, se me salió severo, pero sí, severa administración que se hace los miércoles. Oiga, y los viernes, ni se diga los viernes, esos tiempos con Dios en los viernes espectaculares. Entonces, yo creo que Manifestación Sin Límite los viernes ha sido de adoración, de presencia, de ministración. Tú llegas el domingo 45 minutos corriendo. ¿Cuándo le va a permitir que podamos orar, que podamos fortalecer tu espíritu, que podamos hacer una administración para que tu espíritu sea más fortalecido y que tú llegues y nos ayudes? Y ayudes con el tema, porque si tú no te ayudas va a ser muy difícil. ¿Cómo te ayudas? Leyendo la palabra, teniendo una vida con devocional y yendo a la intimidad y yendo a la fuente. Si yo no voy a la fuente, no puedo estar bajo la sombra.
Entonces, ¿a qué le dedico más tiempo? A la televisión, le dedico más tiempo a mi trabajo, le dedico más tiempo a las cosas terrenales, pero a Dios no le dedico tiempo. Entonces, voy a tener ese problema. Entonces, la sombra quiere decir, bajo protección, una sombra imita movimientos. Entonces, ¿bajo qué sombra estás? Porque el enemigo también tiene sombras. Y la Biblia lo habla de las sombras. Y son lugares de cautividad, donde sombras, donde te atrae la vista, donde atrae con lugares, donde la persona puede pasar y los lleva. ¿Cuántas personas no pasan por un bar, un motel y se entran porque algo los entró? O los llevó un espíritu y los entró porque ya tenía el derecho legal. Pero en una sombra hay refugio. Elías escogió una cueva. Para muchos una cueva es un tiempo de retención, de cautividad, pero para mí yo creo que también es una oportunidad, porque mientras David estuvo en la cueva, entrenó a mucha gente en la cueva, endeudados y cantidad de gente los entrenó para la guerra. O sea, es un sitio de solución. Elías también estuvo allí y venían esos vientos recios y Dios no estaba ahí, dice la Biblia, y Dios no estaba ahí, hasta que el ángel se le presentó y él salió fortalecido. Entonces fue un tiempo también donde de pronto descansó, donde de pronto se confrontó, donde de pronto ese lugar de cautividad lo pudo haber confrontado para poder tomar una mayor decisión. Entonces creo que hay algo en el refugio, esa sombra y ese refugio que viene de parte de Dios. Cuando tú no puedes hacer las cosas, cuando te sientes impotente, necesitas un lugar de quebrantamiento. Y aquí quería llegar en el refugio, porque las cuevas, las cisternas, los lugares de cautividad o aquel sitio donde quizás tú te puedes ver, hay un lugar de quebrantamiento. Ese lugar de quebrantamiento te va a llevar a reconocer que tú no puedes solo, que hay lágrimas en tu rostro, pero que hay un Dios en cual tú te puedes refugiar, que quizás muchos te pueden señalar, caíste, bueno, y cometiste un error como todos lo hemos cometido, pero alguien te señala, alguien te critica, pero hay alguien en la sombra que se llama el Padre, que el gran Shaddai, como pecho de mujer que te amamanta, y puede venir hacia ti y abrazarte, restaurarte y recibirte en tus brazos. Adicional a eso, tú no estás solo, porque en ese problema ya Dios le colocó oración a mucha gente que está orando por su problema. Entonces, aquí hay algo importante que tú tienes que saber, amado, que me estás viendo. Tienes que tomar una decisión. Con Dios tienes que desarrollar tu potencial. Mucha gente ha sido cortada porque Dios prefirió llevárselos, porque mucha gente no desarrolló su potencial. Mucha gente no caminó en pos de lo que Dios tenía con ellos. Y no caminaron, se quedaron. Hubieron manifestaciones extrañas en la vida de ellos. Hoy por hoy se ven apagados, no brillan, no tienen lámpara. Ese aceite mesad, ese aceite del profeta que tiene que brillar en ellos, no brillan. Es por eso, porque el refugio no está. La fuente se acabó, la fuente se secó, la lámpara se le acabó el aceite y se apagó. Entonces no brilla porque el conocimiento se desechó. Muchas veces son por conocimiento. A mí me impresiona, yo soy un hombre, bueno, sería porque como apóstol soy abierto al conocimiento, es lo que entendí, lo que para mí hoy no entiendo, lo entenderé mañana, y si un día no lo entendí fue porque nunca fue para mí. Pero soy abierto a que Dios me pueda enseñar todos los días, que yo pueda, una palabra rema, un código, una palabra reveladora, un cambio, algo nuevo en nosotros. Entonces, mis amados, hay algo muy importante que tienes que hacer en este tiempo y es que el Salmo 91 menciona 4 periodos y aquí están las fuerzas malignas y todo lo que lo gobierna. Está la forma de liberarse de ellas, que es habitar y mantenerse ligado a la fuente de vida, que son los que habitamos. 2 sí, 2 no y 2 sí, pero esas 2 nos van a llevar a nosotros sencillamente a tener ese tiempo de estar bajo la sombra.
Este salmo fue compuesto por Moisés, ya que vivía bajo la sombra en el monte Sinaí para recibir la Torá. Quien habita en la sombra confía en la protección divina. Quien habita en la sombra confía en la protección divina. Entonces, quien habita en la sombra confía en la protección divina. Quien va a Dios sabe que lo puede hacer. Quien se congrega sabe que es un paso de obediencia para ser enseñado y lleva a sus hijos a ser enseñados. Quien recibe por el Espíritu y adora, entonces es una persona cuerda, sana, de espíritu, porque sabe que quiere trascender y quiere cosas nuevas. Quien confía siempre y sabe que ora, sabe que Dios es su protección, que Él envía ángeles alrededor de Él, que hay promesas que se tienen que cumplir y que todas las promesas tienen que ser cumplidas, porque es hombre de sombra y es hombre de protección. ¿Bajo qué sombra opera? ¿Bajo qué sombra estás? Yo recuerdo una vez que estaba lloviendo muy duro y nos estaba entrando una gotera fuerte, pero llovía más adentro que afuera. Y yo dije, pero ¿qué techo es este, man? Porque llueve más adentro que afuera. Y si ese es el techo, a muchos le pasa lo mismo. ¿A qué techo llegas? Teniendo el techo llamado sombra del gran Elión, del gran Shaddai, del Padre que nos restaura. ¿Por qué tenemos que irnos a techos ajenos, a desiertos que no son, para estar bajo el día sol, para estar bajo el piso de hierro, para estar bajo el cielo de bronce? Y todas esas situaciones que nos embargan en la vida por no tener una vida con Dios, por no tener una intimidad con Dios, por no tener todos los días de decirle, yo te necesito. El día que tú llegas en la mañana y ora, en la tarde ora, a mediodía, cuando tú adoras, cuando tú te congregas, tú estás diciendo, Señor, todos los días yo te necesito. Yo gracias, yo aquí estoy porque te necesito. Si tú ni semana no parece, tú no necesitas a Dios. Yo lo hago solo. Eso Dios me protege. El domingo nos vemos. Yo le doy duro a los domingueros. Así soy, siempre ha sido así. Le da duro a la persona dominguera, duro. Porque yo a veces digo, usted debe esforzarse, usted debe romper por su espíritu para que los demás también lo hagan en su casa y usted pueda brillar. Porque cuando usted pueda brillar, va a ser una bendición. La sombra, como la noche o la nube, simboliza una doble experiencia. Diga, doble experiencia, doble protección. Está hablando también de un árbol, está hablando también de la sombra, de sus alas, de donde tú estés protegido. Pero es una doble bendición, es una doble porción que también podría ser. Simboliza también doble experiencia, porque es natural y espiritual. Y según se afirma, según que afirme la ausencia, suponga que la presencia le da luz, el hombre quiere la plena luz, pero también busca la sombra. Entonces, Dios es luz, fuego abrasador, pero también sombra refrigerante, y ha decidido habitar en la nube oscura. Aquella nube de la noche que siguió al pueblo de Israel, ese fuego de noche y esa nube de día, eso significa cobertura, eso significa protección. Si viene mucho calor, no te va a dar calor porque Él te protege. Si hay mucho frío, Él te va a proteger, no vas a morir de hipotermia. Pero ahora pasemos a la parte espiritual. Hay un cubrimiento y te voy a dar esta clave, esto de la fase, de la sombra, en esta protección de la sombra. Porque en esta protección Dios va a hacer que tú te hagas invisible ante el ojo del enemigo. ¿Sabe por qué somos visibles al ojo del enemigo? Porque vivimos en zonas desérticas y la serpiente astuta vive en lugares desérticos. Pero los que vivimos nos hacemos invisibles. Amados, te dejo con esto. La sombra de Dios son los valores, los principios que el hombre quiere encontrar en el refugio de Él. Cada hombre es esa cueva en la que el Dios muerto proyecta su oscuridad. Entonces, Shaddai, el que te amamanta,
y te restaura. El gran Elión, el que te protege. Así que, amado, quiero saludarlo, bendecirlo. Quiero que comparta esta palabra, compártala con otros. Yo sé que les va a ayudar. Yo no quiero que nadie, usted puede decir, oh, el profeta, una palabra profética, todo eso está bien, pero aún una palabra profética trae juicio. Si tú no desarrollas tu potencial, vas a ser confrontado, tarde que temprano va a pasar. Si tú sencillamente no caminas con Dios por salvación de tu alma, Dios también es fuego consumidor. Si tú sencillamente le huyes a todo lo que es de Dios y no quieres hacerlo, Dios donde quiera, por amor a ti, porque te ama como un hijo, lo va a corregir. Lo que no entre por revelación, entrará por trituración. Y así hay ministerios llamados y hay otros que son colados. Pero de todo esto, yo quiero decirle que es mejor operar desde la sombra, porque allí, en la sombra del gran Elión, allí vamos a encontrar que nos hacemos invisibles y allí vamos a encontrar que también somos luz para el mundo. Espero que les haya gustado. Padre, yo oro en este momento por cada persona para que venga luz a su vida, para que venga bendición. Esta palabra del Salmo 91, donde tú, Padre, habitas, nos protege, nos guarda, como está en el Salmo 121 y como también protegió a Pedro. Padre, y con su sombra sanaba. Señor, gracias por tu sombra. Gracias. Necesitamos que todos los días camines con nosotros, se haga tu voluntad en nosotros. Afírmanos el carácter. Llévanos a sitio de santidad para estar en su santidad. Ayúdanos a fortalecer nuestro espíritu desde la fuente, a fortalecer nuestro espíritu. Y así podremos caminar en ti. Caminemos en voz de lo que tú tienes, en voluntad tuya, no voluntad propia, sino tuya. Gracias, Gran Shaddai, por restaurarnos. Gracias, porque tú todos los días nos bendices. Bendigo tu vida. Le hablo a personas en esta hora que me están escuchando. No juegue con Dios. No juegue más a las escondidas. No haga como Pedro, que le seguía de lejos en un tiempo. Afirma tus pasos. Los tiempos son peligrosos. Vienen fuertes tiempos para el país y para el mundo. Pero los que estemos bajo la sombra del Omnipotente, seremos guardados y protegidos y bendecidos. Un abrazo, mi amado. Le bendigo mucho. Mañana los espero. Un gran tiempo con Dios en la mañana. Estaremos el viernes también en esa hermosa palabra del día viernes. Y bueno, yo sé que usted va a estar allí en esa manifestación sin límites de manera presencial. Allí vamos a estar el día viernes. El día sábado las mujeres, van a estar las mujeres reunidas. Mujer, usted que de pronto me está viendo, que no se congrega o que quiere venir a este día de encuentro de mujeres, el sábado, ahí va a salir, el día sábado será en las horas de la tarde. Yo creo que ahí va a salir a las 4 de la tarde, van a estar todas las mujeres, aroma de su presencia. Mujer, lleva a alguien, invita a alguien, que Dios lo va a hacer. Va a ser algo poderoso. Así que el domingo estaremos con una palabra tremenda y de manifestación de Dios. Amados, ayúdenme a interceder. Estamos intercediendo en la madrugada. Estamos intercediendo por las vidas que no volvieron. Estamos intercediendo por finanzas, estamos intercediendo por sembradores, estamos intercediendo porque a usted le vaya bien, estamos intercediendo por los hogares, por las familias enteras, estamos intercediendo también por las iglesias, no solamente la de nosotros, iglesias de cobertura y todo lo que tiene que ver con un pueblo de Dios para que pueda caminar con él. Ayúdeme a interceder, no se quede quieto, ore de su casa, ore por mí, cuando usted se acuerde también, por mi esposa, mi familia. Los bendigo. Desato bendición sobre ustedes. Chao, chao. Bendiciones.